Hoy en Cara a Cara analizamos las listas plurinominales de los principales partidos políticos y nos visita en cabina Miguel Ángel Martínez Espinosa, virtual candidato del PAN a la gobernatura de Jalisco. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Para todos es innegable, la política mexicana vive un momento de crisis. Tal vez estemos a las puertas de una reestructuración por completa del sistema de partidos. Y si sabíamos que los partidos políticos estaban dispuestos a todo con tal de asegurarse asientos, curules, apoyos y poder llegar a la silla, lo que vimos este fin de semana es el pragmatismo en su máxima intensidad, sobre todo pensando en la conformación de las listas de representación proporcional. Los famosos plurinominales, donde los partidos políticos se destrozan entre ellos para buscar un lugar y en donde también quedan reflejadas las alianzas y los acuerdos que los partidos tienen que formar para llegar a la silla presidencial o para hacerse de un número importante de cargos en los distintos órganos de representación. Por un lado, pues Javier Corral, quien lo recordamos por su caravana de la dignidad. Tuvimos a varios funcionarios de su gobierno aquí, en cabina, platicando sobre la apuesta de Javier. Corral amagó con romper con Ricardo Anaya este fin de semana debido al reparto de las pluris. Denunció que Ricardo Anaya privilegió sus acuerdos particulares con hombres como por ejemplo Rafael Moreno Valle, otro que pretendió, que simuló ser precandidato a la presidencia, pero que lo que en realidad quería era precisamente esto, estar en algún lugar privilegiado en la lista plurinominal al Senado. Y bueno, así condujo Ricardo Anaya la negociación de forma muy discrecional y sobre todo para repartir entre gente cercana a él. Ricardo Anaya determinó que, por ejemplo, gente como Josefina Vázquez Mota o también Damián Cepeda, que es en este momento presidente nacional del PAN, fue secretario general y alguien cercanísimo a Ricardo Anaya, estuviera bien colocado en la lista plurinominal. Amagó con romper Javier Corral, amagó con no formar parte de este proceso del frente. Sin embargo, después de todo un debate que hubo el sábado en la tarde-noche, decidió frenar ese amago y por lo tanto buscar el armisticio con Ricardo Anaya de cara al debate sobre las candidaturas plurinominales. Esto dijo Javier Corral, esto es el audio de la Comisión Permanente del PAN del sábado pasado, en donde el debate fue bastante acalorado. Si en mi calidad de gobernador de Chihuahua debía expresar mi punto de vista franca y abiertamente al Consejo. Me pregunté también si lo debía hacer siendo un aliado, como lo he sido, del Frente por México y de la candidatura de Anaya. Resolví que es mi deber moral y político deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso de simulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional. Porque lo que ha pasado... Juzgue usted, no quiero ser responsable de lo que este proceso significará para un futuro. Después Javier Corral dijo que lo habían malentendido, que él solo criticó el proceso de las pluris, pero que era un anayista más convencido que el propio Ricardo Anaya, tal vez, como en el caso del dinero, en la negociación con la Secretaría de Hacienda, le cumplieron los caprichos al gobernador de Chihuahua y por lo tanto retiró sus quejas. En el PRD llegaron hasta los golpes por las candidaturas. Ojalá los perredistas se pelearan con esta intensidad, a sillazos, pero defendiendo sus ideas. Alguna vez el PRD fue el partido más importante de la izquierda en México y estas actitudes no solo son producto de su crisis, de la crisis que vive el PRD en términos particulares, sino que es una forma de negociar histórica que tiene el partido entre sus tribus, que cuando no se ponen de acuerdo agarran las sillas y empiezan a golpearse. Emilio Álvarez y Casa, que comenzó con su movimiento
ahora, y dijo, por cierto, que no aceptaría candidaturas, que su objetivo era otro, era proyecto, era programa, y no buscar alguna silla. Pues apareció como candidato del PRD al Senado. Se vale que él apueste por esa vía. Sin embargo, dentro de su campaña, que aquí estuvo un par de ocasiones con nosotros, prometió otra cosa. Y también ilustró con rotundidad que el acuerdo que llegó con Corral para lo de la caravana por la dignidad en realidad tenía como objetivo negociar espacios de representación. Dentro de las listas del PRD también va la panista Xóchitl Gálvez, usted la recuerda, estuvo de delegada en la Ciudad de México, estuvo también en asuntos indígenas en el periodo de Vicente Fox, y los que nunca mueren, los siempre presentes chuchos, con Jesús Zambrano, expresidente del PRD. Álvarez y Casa, que despertó muchas conciencias, movió a mucha gente en este país durante el tiempo que estuvo haciendo pues, precampaña para ser candidato independiente a la presidencia, nos decía esto cuando estuvo en la última ocasión en Cara a Cara. Lo recordamos. Vamos, es un mensaje muy poderoso de un pacto de impunidad donde no van a cumplir ley ni regla. Y eso que no estamos hablando de aquella cosa que llamaban Nuevo PRI, que hoy parece más bien la lista VIP del Interpol, ¿no? O sea, los exgobernadores que están siendo buscados todos, pues, ¿no? Y la tercera cosa que nos parece como muy grave es, a partir del laboratorio del Estado de México, una intención deliberada para dividir y fragmentar el voto. Y vemos entonces candidaturas como las de Margarita Zavala, como las del Bronco, la de Armando Ríos Peter, que consciente o inconscientemente van a generar una dinámica de ser funcionales para fragmentar y fortalecer al PRI. Con esos tres elementos decidimos entonces, 1, no registrar mi candidatura; 2, sí dar una batalla nacional, hemos llamado un diálogo nacional. Ahí están algunas de las cosas. Por cierto, este pacto de impunidad del que habla Emilio Álvarez y Casa, un pacto de impunidad que ha sido permitido también por los que ahora son sus aliados, por el partido político, los chuchos del PRD, que han sido grandes aliados incondicionales de Enrique Peña Nieto durante este sexenio. Morena fue la nota del fin de semana, definitivamente las listas que causaron más polémica. Andrés Manuel López Obrador volvió a demostrar que no le asusta pactar con nadie en su camino hacia Los Pinos. Aparece el fugado líder de los sindicalistas mineros, Napoleón Gómez Urrutia, un hombre que vive con todos los lujos en Canadá, que él se dice perseguido político, aunque ha sido protegido por muchísimas administraciones, y que la Interpol lo denunció y lo acusó por un fraude de 55 millones de dólares contra el sindicato. En pesos corrientes actuales estaremos hablando de un megafraude de 1,000 millones de pesos o cercano a 1,000 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador también habló de Napoleón Gómez Urrutia. Escuchamos al candidato a la presidencia, ahora sí ya oficial, de Morena. ¡Que vivan los mineros! Al triunfo de nuestro movimiento va a poder regresar a México Napoleón Gómez Urrutia. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 El apoyo a los mineros, el apoyo a los mineros tiene que ser mejorar sus condiciones laborales, evitar la explotación de transnacionales, sobre todo canadienses, que vienen a este país a enriquecerse de los frutos de la tierra mexicana en condiciones totalmente precarias, y no darle amnistías a líderes sindicalistas que tienen mucho que explicar, como por ejemplo estas desviaciones por más de 55 millones de dólares. También apareció en las listas Germán Martínez, seguro usted se acuerda de él, fue presidente del PAN durante la elección intermedia en 2009 y amigo personal del expresidente Felipe Calderón. Hay que recordar que renunció precisamente en 2009 después de la gran derrota que sufrió el calderonismo y el PAN en la elección intermedia de aquel año. También en las listas de Morena aparecen Porfirio Muñoz Ledo, también lo recuerda, un hombre de muchísima trayectoria en política, la exministra de la Corte, recordada por muchísimas batallas legales, sobre todo de agenda de género, Olga Sánchez Cordero, y la hasta hace unos días panista Gabriela Cuevas, que también fue senadora. En Jalisco, Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, que fue candidato del PANAL a la presidencia municipal
de Guadalajara y que no nos dejó ninguna idea brillante, por supuesto, durante su intervención en el proceso electoral, más que aquella frase de si no votan por nosotros perecerán, que bueno, ilustra mucho el nivel y la altura de un personaje como Antonio Pérez Garibay. Sobre aviso no hay engaño, los partidos definieron sus listas, ahí están sus cartas, realmente no se guardan nada, no esconden nada los partidos políticos de cara a 2018. En Jalisco quien definió sus listas el sábado por la mañana fue Movimiento Ciudadano, tras la salida de Alberto Uribe. La primera posición la tendrá Patricia Martínez, quien usted sabe es funcionaria de Guadalajara, encargada de construcción de la comunidad, quien le ha tocado debatir todo el asunto de los planes parciales. En segundo lugar, Salvador Caro, excomisario de Guadalajara y en este momento coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano a nivel local, que le quedó muy grande el asunto de la seguridad y sin embargo ahí va, casi con toda seguridad a ser diputado en la próxima legislatura. Y el número 3, fruto del acuerdo entre Movimiento Ciudadano y el grupo de la Universidad de Guadalajara, llega Mara Robles. El PRI define en próximas horas su abanderado, igual que el Partido Acción Nacional. Y en relación a las federales, a las famosas pluris federales, en horas MC también define sus pluris federales. El número 1, 2 o 3 de esa lista van a generar muchísima discusión. Mañana, en cuanto se haga oficial, lo discutiremos en este espacio. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Hasta aquí la pelea por sillas, el juego de sillas de este fin de semana rumbo a la elección de 2018. Te recuerdo nuestro WhatsApp si quieres opinar sobre estas listas. Napoleón Gómez Urrutia, Germán Martínez, Javier Corral, también Emilio Álvarez y Casa, los nombres propios de este fin de semana. 33 18 80 76 41. El WhatsApp. Al regreso platicamos con Miguel Ángel Martínez Espinosa, que ya está con nosotros en cabina. Nueve de la mañana con 20 minutos. Te recuerdo, estamos en comunicación, abiertas todas las vías para que nos escribas al WhatsApp 33 18 80 76 41 o al Twitter, Facebook, @Zona 3 Noticias, o a mi cuenta personal, @ftousain con doble S, para que nos mandes mensajes, críticas, recomendaciones, preguntas, lo que gustes, abiertas las vías de comunicación. Miguel Ángel Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a ti y a tu amable auditorio. Soy un poquito engripado, pero muy bien de ánimo. Así te dejo un fin de semana movido de así política, ¿no? Así recibiste las noticias. Sí, te iba a decir virtual, hombre, candidato del PAN a la gubernatura, pero no eres tan virtual, sí estás aquí presente. Precandidato todavía. Precandidato todavía, en espera de que los órganos del partido tomen en esta semana su decisión. Oye, ¿qué te parece, antes de que empecemos a platicar de lo de Jalisco, Miguel Ángel, lo que está sucediendo con el PAN nacional? El hecho de que un expresidente como Germán Martínez esté como precandidato a la senaduría de Morena en la lista nacional, Gabriela Cuevas también está en una diputación, Xóchitl Gálvez por el PRD. Está extraño el panorama. Bueno, creo que en algunos casos se entiende dentro de la lógica de los acuerdos del Frente Nacional. La inclusión de Mancera en la lista del PAN y la de Xóchitl Gálvez en la del PRD, digamos que es un guiño de un partido hacia otro dentro del mismo frente, y creo que al final del día no implica migración de estos personajes a los partidos que los postulan. En ese sentido, Xóchitl Gálvez sigue siendo panista y Mancera sigue siendo militante del PRD, sin que esto signifique más allá que un gesto entre los partidos. Porque uno va en uno y el otro va en otro, porque Xóchitl Gálvez tiene posibilidades en la Ciudad de México y Miguel Ángel Mancera, si la metían en la lista del PRD, no entraba. Es cálculo. Muy probablemente, pero si lo quieres ver de otro modo, bueno, pero digamos que se vale dentro de las condiciones de un frente sin que las personas cambien de partido. Hay decisiones que me parecen de un oportunismo ramplón, Gabriela Cuevas, por ejemplo, y hay otras que no acabo de entender, como la de Germán Martínez. O sea, Germán Martínez, pues de una formación de perfil ideológico más o menos intensa, muy cercano a Castillo Peraza, sorprende con una decisión que no se parece en nada a sus convicciones. Pues no la entiendo. Fíjate, hace tiempo escribió la columna hablando de cómo Andrés Manuel lo había invitado a ser fiscal y sus razones que explicaban su no a la propuesta.
y ahora le dice que sí, pero una senaduría plurinominal. Pues parece que lo que quería más bien era otra posición. Pues ahora habrá que esperar su columna donde explique por qué acepta incluirse en la misma lista que Napoleón Gómez Urrutia. Oye, Javier Corral estalló el fin de semana en la Comisión Permanente del PAN, dijo que no compartía en nada el proceso de determinación de las listas plurinominales. ¿Tú sientes lo mismo, que han ninguneado algunos poderes locales en el PAN? Bueno, yo creo que ha habido una excesiva centralización de las decisiones dentro del PAN, y eso de alguna manera pues, ha hecho que los liderazgos locales de repente se sientan desplazados. Me parece que esto tendrá que revisarse con posterioridad al proceso electoral, pues en un esquema de un partido que no tenía ese tipo de tendencia, en la que las entidades federativas gozaban de mayor autonomía, y creo que... Un partido federalista, ¿no? Así PAN es. Y municipalista. Así es. Yo creo que esa tendencia es un debate que daremos en su tiempo, al interior del partido, con toda certeza, con toda seguridad. Pero ¿no te parece lo que ha hecho Ricardo Anaya con Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, una falta de respeto? Primero, ustedes no querían alianza, lo dijeron, y sin embargo, desde el CEN Nacional llegó el acuerdo para la alianza con Movimiento Ciudadano en Jalisco, en algunos municipios, en la mayoría de los municipios. Luego, en vez de dejar que ustedes determinaran el proceso para la elección del aspirante a la gubernatura, pues están ustedes esperando que lo decida el CEN. Es decir, parece que el PAN Jalisco no tiene ninguna atribución para definir nada en este momento. No, pero hay que matizar ese juicio. Primero, porque la decisión de decantarse por un método de designación fue una decisión tomada por los órganos locales del partido. Nosotros pensábamos que teníamos posibilidades de atraer una buena candidatura de alguien externo al PAN, y no queríamos someterlo a un desgastante proceso interno, como suelen ser de desgastantes los procesos en el PAN. En el momento en que tomamos esa decisión, ese escenario teníamos a la vista. Entonces, en ese sentido, no podemos quejarnos de algo que nosotros mismos propiciamos. Nosotros tomamos esa decisión, lo digo con toda claridad, probablemente por los tiempos. Por los tiempos y por las circunstancias, sí. Teniendo a lo mejor a la vista un escenario distinto del que luego acabó ocurriendo en el Estado. Y lo otro se entiende dentro de la lógica de un frente nacional que trató de asegurar que en todas las entidades federativas, o en las más que se pudiera, hubiera coaliciones locales también, tratando de asegurar las bases para que el siguiente gobierno federal sea un gobierno de coalición, no meramente una coalición electoral, sino que de alguna manera esté garantizado el tránsito del siguiente gobierno. Yo creo que eso tiene lógica dentro de ese escenario, aunque de repente a nosotros nos parezca lesivo a la visión que nosotros teníamos en el ámbito local. Lo que no me local. parece lógico es que fuerces al PAN a aliarse con Movimiento Ciudadano en los municipios, pero no busques que Enrique Alfaro haga lo mismo en la gubernatura. Es decir, que Enrique Alfaro sí tuvo la autonomía y la independencia para definir dónde se quería aliar, y ustedes no. Bueno, eso también tiene que ver con los tiempos en que ocurrieron las cosas. El pronunciamiento de los órganos del partido, que fueron vetados después por los órganos nacionales, ocurrió cuando ya estaba cerrada la posibilidad de ir en coalición con el gobierno, para el gobierno del Estado. Pero no es un escenario que a nosotros nos incomode. Nosotros tampoco queríamos ir coaligados en la de gobernador. Sí, pero tal vez en la de gobernador ustedes hubieran tenido más posibilidades de competir. Por Tal cómo vez, están las encuestas, cómo están tal los vez, equilibrios pero políticos. eso solamente lo sabremos con el resultado de julio. No, yo no me siento ni disminuido en las posibilidades del PAN, ni lastimado en ello. Creo que nosotros tenemos las bases suficientes para presentar una competencia con toda dignidad y con toda fuerza. ¿No te parece que Ricardo Anaya ha ninguneado al PAN Jalisco? No. ¿O lo ha demeritado? ¿O utilicemos otra palabra? ¿No él ha trabajado en la lógica de un candidato, de una coalición, y ha tratado de que los coaligados se sientan incluidos en este espectro y en este escenario. Creo que incluso la presencia que ha tenido en estas dos últimas ocasiones que estuvo en Jalisco, pues ha procurado ser lo más equilibrado posible. La primera de ellas ocurrió en la Universidad de Guadalajara, sí. Digamos que es un terreno neutral en términos de partidos políticos, formalmente neutral. Ese matiz en términos de partidos, tal vez. Sí, formalmente neutral, digámoslo Aunque, así. bueno,
la universidad está claramente alineada con el frente. Pues, no. Pero en ese sentido, pues ahí estuvimos los del PAN, los del PRD, los de Movimiento Ciudadano, lo mismo estuvo Carlos Orozco Santillán, cuya presencia, por cierto, casi nadie hizo notar, que Enrique Alfaro, que un servidor, y que otros muchos personajes. En la reciente gira que tuvo en los Altos de Jalisco, hicimos un evento para él en San Juan de los Lagos, convocado por el PAN, con banderas bien levantadas de panistas en ese lugar y a cupo lleno. Y después Movimiento Ciudadano le organizó uno en Lagos de Moreno, pues eso sin intervención del otro partido. Creo que en eso ha habido equilibrio. Miguel Ángel, es raro que... No, es que es rarísimo que un precandidato presidencial, bueno, ya candidato presidencial, tenga 3 candidatos a gobernador. Sí, pues es muy raro, ¿no? Pero eso no significa deslealtad para el partido al que pertenece, sino comprensión del hecho de que esté en una coalición nacional. Yo creo nacional. Que si Anaya es panista, lo que sería algo congruente es que apoya al panista, pero entiendo que él está jugando con cálculos, viendo cómo le da, y mejor tener 3 que tener 1. Pues más o menos. Es mero pragmatismo. Miguel Ángel, un asunto que ustedes tenían, digamos, de bono democrático versus el PRI, versus la izquierda, eran sus procesos internos. Te podrían gustar o no, pero los panistas convocaban a sus militantes o incluso a la ciudadanía en su conjunto a participar en los procesos internos, a definir candidaturas e incluso a definir a los presidentes. Parece que ese esbozo de democracia interna se acabó en el PAN. Ahora ya son dedazos, autodedazos y el método tradicional de los otros partidos. Sí, yo confío en que esto tenga reversa, que este método extraordinario de designación de candidatos sea así extraordinario y que el PAN vuelva pronto a su vocación democrática. Creo que en este momento, por las circunstancias que vivía el partido, todavía someterse a un proceso de desgaste interno habría sido demasiado costoso y nos habría, ese sí, dejado en una desventaja muy grande, ya de por sí con la debilidad que acusábamos. Yo creo que un buen ensayo lo hicimos en el año pasado, cuando renovamos las dirigencias municipales del PAN y logramos que 80% de ellas se dieran por consenso, no inducido, sino conseguido mediante el diálogo con las diferentes estructuras del partido. La unidad del PRI, ¿no? No, pero no es lo mismo que la unidad sea producto de la disciplina donde uno decide, a que la unidad se consiga en un proceso que fue, me refiero al de renovación de las estructuras directivas del partido, democrático, abierto, participativo, y donde en la mayoría de los casos lograron los actores locales ponerse de acuerdo y presentar unidos una sola planilla y una sola estructura directiva. Pensamos que si extendíamos estos procesos de diálogo, podíamos asegurar planillas con la mayor cohesión posible y con la mayor fortaleza electoral. Y eso es lo que tratamos de hacer en este proceso. ¿Pero te parece que es un momento específico en la vida del PAN? Es un momento específico. La regla no tiene que ser, procesos. Sería un error para nosotros, sería liquidar pues el legado principal, uno de los legados principales del PAN, la apuesta por la democracia, pensar que el método de designación es mejor que el método democrático. Esta es una tentación, por supuesto, pero la tenemos que superar en congruencia con lo que somos. Dijo Roberto Gil, que ya se despidió también de la política, Roberto Gil Suart, que el PAN ya no es lo que era antes. ¿Compartes eso? Bueno, pues ningún partido, tampoco las circunstancias son las mismas. Ayer leía un tuit ya no recuerdo de quién, donde decía o describía cómo se compuso la lista de senadores plurinominales en la que Roberto Gil Suart fue parte, ¿no? Claro. Pues no me diga que él... fue de Arne, el que era jefe de gabinete. Claro, sí, ya lo recuerdo, pero exactamente. Bueno, pues al final del día, lo único que cambió desde esa perspectiva, pues es que él ya no está en el grupo dominante en el PAN. ¿No te parece que el PAN ha tenido ciertos retrocesos? Más allá de eso, que yo también coincido contigo, Calderón intervenía en los procesos, está claro. Y Corral se quejaba, por ejemplo. Sí, por supuesto. Yo creo que hemos perdido tono democrático, eso hay que decirlo con cabal autocrítica. Y eso no nos lo podemos permitir. O sea, tenemos que volver a nuestra vocación
democrática, civilista, a confiar en la libertad de las personas y en apostar por eso. Volvemos con Miguel Ángel Martínez para platicar también de su precandidatura y también trasladarle tus preguntas. De la mañana con 36 minutos, WhatsApp abierto y a tus órdenes, 33 18 80 76 41, en diálogo esta mañana con Miguel Ángel Martínez Espinosa, él es precandidato del PAN a la gubernatura de Jalisco. Miguel Ángel, pues una precandidatura difícil la tuya, ¿no? Pues sí, en un momento complicado, pero yo contesto habitualmente a esto diciendo, si cuándo han sido fáciles las candidaturas en el PAN. Ramírez Acuña. Ramírez Acuña venía más de 10 puntos en desventaja con Jorge Arana. Emilio traía alrededor de 20 puntos de desventaja. ¿No te parece más complicada que aquellas? Probablemente sí, pero no me asusta el reto. O sea, yo creo que esta competencia electoral necesita convertirse en contienda. Y para eso necesitamos contendientes, no sparrings. Y en ese sentido yo pienso ser contendiente a la gubernatura del estado y no comparsa ni sparring de nadie. Decía este domingo Alberto Cárdenas que está abierta la contienda, que no cree que Enrique Alfaro la tenga en la bolsa. ¿Tú consideras lo mismo? ¿Que Enrique Alfaro no es ya un serio, o está cercano a la gubernatura de Jalisco? No, digo, por supuesto que en este momento es el contendiente con más posibilidades de ganar, pero ninguna contienda está decidida antes de que empiece, ninguna. Todavía queda mucho tramo por recorrer, todavía a nosotros nos resta mucho por caminar, y en ese caminar vamos a ir creciendo y vamos a ir convenciendo. Te voy a poner un caso hipotético, Miguel Ángel. Estamos en junio, a mediados de junio, y se cierra la brecha, no sé, vamos a poner un caso, entre el PRI y MC. Y te marca Ricardo Anaya y te dice, oye, es necesario que te bajes para que Enrique Alfaro sea gobernador. ¿Qué le dirías? Bueno, primero, no creo que eso llegue a ocurrir en términos de que Ricardo me llame. Yo me hago cargo del caso hipotético. ¿Tú cómo reaccionarías? Pues tendría que decirle que no, con la mayor energía y con el mayor vigor posible. Es decir, ese tipo de planteamientos a una persona que tiene dignidad y que tiene trayectoria, solamente tiene una forma de responderlos, y es rechazándolos de manera categórica. Es decir, descartas. No, por supuesto. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia. En ninguna hipótesis, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué le pasó al PAN en Guerrero, te acuerdas? Bueno, pero Guerrero es otra condición y es otra circunstancia, y son otros actores también, ¿eh? Digo, porque ahí también está de por medio mi biografía personal, ¿no? Sí, tu prestigio y tu trayectoria. Sí, pero es digo, de la disciplina del partido a tu dignidad personal, ese es el debate. Bueno, cuando te hacen Pero yo eso sí lo tengo muy claro. La disciplina del partido tiene límite en mi dignidad personal, si no, no sería panista. Partido que defiende la dignidad humana por encima de otras consideraciones. ¿Tú le aceptaste, Miguel Ángel, la candidatura a Ricardo Anaya cuando vino al CUSEA precisamente, ¿no? Fue ese día que tuvieron la reunión y platicaron. Sí, ese día dialogamos sobre esa posibilidad. Y le dijiste, yo quiero ser el candidato. Así es. ¿Qué había pasado antes? ¿Habías tenido posibilidad de ofrecerle la candidatura a alguien más, por ejemplo? Sí, digo, yo muy claro en mi situación de presidente del partido, platiqué con diversos actores para proponerles la candidatura por Acción Nacional. Varios de ellos me dijeron que tenía yo que considerarla. Y son esas cosas las que me hacen al final del día pues recapacitar y decidir y decir, me lo tengo que plantear con seriedad. Planteamiento que me hice apenas el mes pasado. ¿Nadie te aceptó la candidatura? No, sí hubo quienes aceptaron. ¿Nos puedes decir quién aceptó? Bueno, ¿o fue un asunto de diálogo personal? Sí, es un asunto de diálogo personal, pero luego los vi dudar. Y ese verlos dudar no es para este momento. ¿Algún externo te aceptó la candidatura, Miguel Ángel? No, varios de ellos aceptaron considerarlo y lo estuvieron considerando por días. No uno, varios, analizando fríamente la posibilidad, no sintieron que fuera su vocación o su espacio, y más bien me invitaron a mí a considerarlo. Pensando en la campaña y lo que va a significar la desgastante campaña que comienza el 28 de marzo, ¿no?
Así es. 28 de marzo la gubernatura, porque empieza el 28 de abril de las presidencias municipales y diputaciones. Pensando en eso, ¿crees que el fantasma de Emilio González Márquez sigue acechando y sigue afectando al PAN? Yo creo que los males que le dejamos al PAN o le heredamos al PAN los que estuvimos en el ejercicio del gobierno, pues ya cobraron factura suficiente. Sigue siendo un tema presente por supuesto, en el imaginario colectivo, pero yo creo que ya sin un peso decisivo. Yo creo que también es tiempo pues, de hacer un balance más objetivo y más equilibrado de las diferentes administraciones. Creo que dejamos cosas, saldos negativos, por supuesto, de los que tenemos que ofrecer disculpas a la comunidad. Seguridad, por ejemplo, corrupción. la falta de respeto a la comunidad, ¿no? El asunto de la mentada, por ejemplo, fue un tema que no tuvo una disculpa suficiente y la comunidad se sigue sintiendo agraviada por ese hecho. Los casos de corrupción no atendidos, la impunidad en ese sentido. Pues pendientes en todas las áreas, incluso en educación, que es el área en la que yo estuve. Creo que pudimos haber trabajado más en términos de equidad, considerando las diferentes realidades educativas, la de las comunidades que viven con precariedad y la de las zonas urbanas. Pudimos haber trabajado más en la retención de los estudiantes. Hay pendientes, pero sin duda hay realizaciones también. Y esas hay que ponerlas en su contexto y hacer con ellas un buen balance que nos permita decir, hay plataforma suficiente para afirmar que nosotros fuimos buenos administradores de lo público y tenemos la cara en alto para presentarnos de nueva cuenta frente al electorado. ¿Por qué sacas pecho de los 18 años del PAN? Por ejemplo, en el ámbito que mejor conozco, la educación tecnológica. Jalisco era el lugar 29 en educación tecnológica en el país cuando el PAN llegó al poder por primera vez en el 95. Con el PAN se trajeron al Estado los institutos tecnológicos superiores, las universidades tecnológicas, la Politécnica, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Colegio de Bachilleres, instituciones que no existían. Con el PAN también creció exponencialmente la presencia de la Universidad de Guadalajara en las diferentes regiones del estado. En términos de lo educativo, pasamos de tener, hoy hablan mucho de las aulas provisionales, pero hay que recordar cómo encontramos el entorno con estudiantes bajo árboles tomando clases en zonas rurales, o en aulas o en camiones desvencijados improvisados como aulas en Zapopan. Hay que acudir a los reportajes del Tiempo para ver cómo se revivió. Tú dices 93, 94, sí. Antes de que llegue Alberto Cárdenas. Sí, claro. De ahí en adelante nosotros dejamos un instituto tecnológico por cada región del estado. Bueno, construimos presas, caminos, carreteras. Creo que en términos de detonar, por ejemplo, la economía del estado, todo lo que hoy presume el gobernador como crecimiento del empleo se debe en buena medida al esfuerzo de promoción económica que arrancó desde entonces. Aunque en 2012 las cifras no eran buenas en esa materia, ni en salarios, ni en creación de empleos, ni en combate a la pobreza, no eran buenos resultados. No, pero veníamos, Paco sí, pero veníamos saliendo también, hay que decirlo, 2008, de la crisis 2009. Así es. Pero ya habían pasado 3 años. Veníamos saliendo de ese momento, pero yo digo el balance después de los 18 años. Por ejemplo, inseguridad, se equivocaron, Miguel Ángel, se triplicó los homicidios en Jalisco durante este periodo. Hubo un declive en materia de seguridad en el 2007-2012, ¿no? En el periodo de Emilio González, sí. ¿No? Y bueno, pues ese error se repite por el gobernador del estado porque conserva al mismo personaje en el área neurálgica del combate al crimen. Yo pensé que la Secretaría del Trabajo ibas a decir. No, y ahora lo trae la Secretaría del Trabajo. Pero bueno, el declive continuó y hay un fracaso estrepitoso en materia de seguridad pública que inició ciertamente allá, pero que se ha agudizado de manera muy grave en el último tramo. Del caso de Emilio no he visto que, más allá de lo de educación, que te tocó alguna cosa que creas que Emilio González Márquez. Creo que el tema del campo se trabajó bien, más allá de algunos escándalos y algunos errores, pero creo que la construcción de presas, de esquemas de agricultura protegida,
de inversión pues en la reconversión y la tecnificación del campo, me parece que fueron notables. Este gobierno particularmente no ha hecho nada en materia de desarrollo rural, pero presume al gigante agroalimentario, que hay que decirlo, empezó con Paco Mayorga Castañeda a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y continuó durante esos 3 años, tres administraciones. Creo que Emilio hizo bien en ese sentido. Creo que hay cosas destacables en diversos ámbitos que ciertamente pues, se vieron opacadas al final por los escándalos, pero creo que es momento también de hacer un balance correcto, pues, reconociendo los errores que cometimos en el pasado, sin ninguna duda. 9:46 a la vuelta seguimos platicando con Miguel Ángel Martínez y ahora sí le trasladamos sus preguntas, cuestionamientos, comentarios. 9:51 preguntas del auditorio, tus comentarios para Miguel Ángel Martínez Espinosa, precandidato del PAN al gobierno del estado, aunque me platicabas que ayer ya te presentaron como candidato. Bueno, ayer el maestro de ceremonias se hizo ese anuncio sorprendente para mí. Yo creo que fue un error por ahí de agenda. Yo estaba en galería en el Auditorio Nacional con las huestes del PAN jaliscienses ahí en el evento de toma de protesta de Ricardo y sí está raro que se acabaron las precampañas, pero todavía hay precandidatos. Entonces sí es extraño todo este asunto de los tiempos. Guillermo, dicen que cuando ellos estaban hacían muchas cosas buenas. ¿Nos podría decir cuáles? Hablaste de educación, de campo, no sé si quieras. No, digo, simplemente llegamos a construir casi 5,000 espacios educativos por año contra 700 u 800 de esta administración. Nomás ese dato. Luis Manzola, buen día. Qué tristeza es comprobar que la política mexicana es como ir a una casa de citas y respirar la prostitución que ahí existe. Qué porquería, me imagino que tiene que ver con lo de las listas que se aprobaron este fin de semana. PAN y PRI, tan malos el Pinto como el Colorado, son lo mismo. Bueno, yo estoy empeñado en demostrar que no. Luis Manuel Raya, bueno, y por cierto, con relación a esta prostitución, habríamos que, a los que nos gusta el fútbol, proponer que haya como un draft, ¿no? Un periodo en donde los partidos políticos empiecen a fichar otros jugadores, a contratar, que exista una cláusula, un precio de transferencia, porque así es más transparente. Sí, pues un régimen de transferencias dinero, como... ¿no? Pues sí. A que te hablen todo de valores, de amor al partido, y después ya empiezan la definición de las listas y todos a correr para todos lados. Buen día, faltó mencionar también la administración de Emilio y Paco, creció la infraestructura tipo inspección federal, mejoramiento genético, se avanzó en los estatus sanitarios para poder exportar carne y apoyo para las campañas sanitarias. Saludos, dice. Saludos a Luis ya, Raya. Luis te ayudó con esto. Del tema, sí. Eugenio Martín. Panistas tampoco admiten que presidentes son agentes de la CIA, serviles vendepatrias. ¿Trajeron o vendieron la educación? ¿Sabes algo del asunto de la CIA? Supongo que no. No tengo información. Digo, si los agentes de la CIA son como los del CISEN, no tenemos nada que preocuparnos, ¿no? Dice Rafael Martínez, ¿cómo nos irá bien a los mexicanos que desaparezca el PRI y el PAN? ¿Se acuerdan de la roqueseñal? Ahora nos toca a la población hacérsela al PRI y al PAN. Prepárense para la paliza que les espera. Ya estamos hartos de tanto robo, dice Rafael Martínez. Saúl Cortés, buen día. Señor, acepte que el PAN es una porquería desde Emilio, te dice Saúl Cortés. Bueno, el PAN no es una porquería. El PAN tiene elementos buenos y malos como en todos los partidos políticos y el PAN tiene que reencontrarse con su propia raíz y sus propios principios éticos para volver a plantearse con claridad frente al elector. Es lo que vamos a tratar de hacer. Arturo Mendoza, buen día. Un saludo al candidato Miguel Ángel y deseo suerte. Fuimos compañeros en el legislativo, Arturo Mendoza. Uy, hace un rato de eso. Saludos, Arturo. ¿Qué legislatura será esa? Pues mira, fue durante la administración de Emilio González, de Alberto Cárdenas. Yo estuve primero como... En la primera de Alberto Cárdenas. En la primera parte de Alberto Cárdenas yo estuve como director de investigaciones jurídicas del Congreso y luego como diputado local. Entonces, esos 6 años los pasé yo en el legislativo. Carlos Francisco nos pregunta, si ese líder sindical minero regresa bajo esos términos, ¿tendría fuero? Por supuesto sí, que claro. Tendría. Bueno, ahí vamos a entrar en un debate porque se supone que de que entre al país a que llegue al Senado,
si llega por avión o lo que sea, pues lo pueden detener. Tendría fuero hasta que tome protesta como senador. Pero imagínate en los debates que estamos, ¿verdad? Pues estamos como en el caso catalán, ¿no? Sí, con exacto, un presidente. Judicialización. Así es. Pero fíjate, o sea, creo que aquí el debate o el asunto, decían mucha gente que defendía la designación de Napoleón Gómez como parte de la lista plurinominal, que todavía no hay una sentencia contra Napoleón, pues tampoco contra Javier Duarte. No. Y entonces podría estar perfectamente en una lista. Pero es una desvergüenza que estos personajes se sigan postulando Totalmente. para cargos de elección popular. 14, gracias, señor Toussaint, felicitándole por su buen programa. Soy Rogelio Anguiano y no alcancé a oír las listas de los partidos. Me podré enviar el audio con mucho gusto. En cuanto tengamos el audio, te lo paso. 0104, olvídalo, no tiene caso. Gracias. Que den los precios de la gasolina, está bien. Que no den los motivos por los cuales está tan cara. Eso es dar noticias a medias. Bueno, ni siquiera hablamos sobre el tema de las gasolinas. Eduardo Flores, gracias por tu saludo. Buenos días, felicidades Enrique por nuevamente privilegiar el análisis crítico en relación a las designaciones de los partidos de este fin de semana. Gracias por ser las voces más informativas, gracias por tu comentario. 1293, todos son, bueno, no puedo decir esa palabra, empezando con el mayor parásito. Mi estimado, las listas son una burla, coincido. Alejandro Murillo, mi reporte, ya no se va a hacer nada porque ahora se dice, está en R. Michel, nos mandas una fotografía y el número está muy claro, y lo comento porque el que se queda junto a mi saco de celular, bueno, ahorita nos aclaras un poquito, Alejandro, el comentario. Angelina, gracias por tus buenos deseos. También a Guillermo Cárdenas nos dicen también a través de Twitter, Francisco Aceves, el PAN a la cuarta posición, se pregunta, así lo muestra la encuesta del semanario. ¿La revisaste la encuesta del semanario? Sí, digo, yo creo que es muy discutible, pero en cualquier caso nosotros no vamos a negar la realidad de la que partimos de un escenario que se nos presenta complicado, pero sin duda estoy claro que el PAN será el contendiente serio a la gubernatura del estado y que saldremos muy pronto de esa posición. ¿Serio? ¿Qué significa? ¿Que puedes ganar? Serio, que se puede aspirar a ganar, sí. Rubén Castro dice que mejor se ponga a chambear en su estado Javier Corral, que mucha falta le hace. Juan Pueblo, bueno, le acaba de conseguir 700 millones de pesos. Bueno, sí, a costa de otras cosas más importantes. De pronto parece que fue un poquito más chantaje que otra cosa. Juan Pueblo pregunta, ¿deben expulsar a Alberto Cárdenas por traicionar al PAN apoyando a Margarita? Bueno, pues ese es un debate que deberá tener el partido. Yo creo que todavía es posible una conciliación al interior del PAN y vamos a propugnar. Pero se supone que sí, ¿no? Si al final Alberto Cárdenas apoya a Margarita, no es la candidata del PAN. Así es. Nos dice también a través del WhatsApp Luis Gabriel Martínez, ¿qué pasó con Elías Íñiguez, quien se postulaba como candidato del PAN al gobierno del estado? Ya lo hacían casi gobernador. Bueno, pues al final no inscribió su precandidatura, más bien se registró como aspirante a una diputación local. Como aspirante a una diputación local, pero esto de que se iba a Morena no es cierto, se queda en Acción No Nacional. lo sé, eso lo leí yo hoy por la mañana, no he dialogado hoy con él. Ricardo Joaquín Ramírez, reconozco la lealtad de Miguel Ángel después de todos sus chapulines. Bueno. Muchos panistas en MC, ¿no? Pues sí, pero al final del día nos quedamos la gente que tenemos muy arraigadas nuestras convicciones por Acción Nacional. Sí, o si no, ¿qué otro motivo tendríamos? Seguramente sí. Miguel, con esas uniones el PAN solo demuestra su incapacidad. Con las uniones, las alianzas, supongo. Pues yo creo que el escenario para nosotros o para cualquiera, más allá del simple resultado electoral, pues es que necesitamos construir mayorías fuertes en los congresos que apuntalen a los gobiernos que resulten electos. La debilidad de la presencia del Congreso, del respaldo del Congreso a sus presidentes, pues ha sido la debilidad de los 3 gobiernos anteriores por lo menos. En el PAN dirás, ¿no? No. Porque Peña Nieto le pasaron todo lo que quiso. Digo, ahí no tuvo un problema con el Congreso. Al principio, ahora ya no. Salvador, buen día. Faltó comentar que Alberto Cárdenas cimentó las bases del Silicon Valley. Sí, por supuesto. Con Sergio García de Alba a la cabeza, con una administración muy eficaz. Eduardo Hernández, ¿administrar o privatizar? Te pregunta. Bueno, depende, de que no se puede contestar en absoluto a esa pregunta. Dicen que Tadeo, la tumba del PAN fue lamentada y el colapso de la calzada por el Macrobús. Pues en parte sí, pero yo creo que no es suficiente para decir que el PAN se murió en definitiva. Sí, y vamos a presentar una
vamos a tener una presencia muy fuerte del PAN en este proceso electoral. Miguel Ángel, gracias por Enrique, acompañarnos. buen día. Nos vamos mañana a las 9 de la mañana. Hablamos sobre servicios públicos municipales en Guadalajara. Está con nosotros el titular del área, Diego Monraz. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.